Hola amigues, estamos en un nuevo programa de Locorrabia TV, en esta modalidad cuarenténica, cada uno en su hogar, y con un programa muy especial. Vamos a empezar como siempre presentando a mi compañero de todos los programas, Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Marcos, ¿cómo te va? Una alegría nuevamente estar aquí en Locorrabia TV con invitados, con este nuevo formato que estamos haciendo a través del streaming y siempre agradeciendo, por supuesto, a Belén Jacobo, que es la directora de este programa, ¿no? A través de la plataforma Bitácora Digital, y esta gran invitación que nos hace la gente de FINDE, la Feria Independiente de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y nuevamente con nuestro gran amigo Ale Farías. ¿Cómo andás, Ale? Contento de ponerle onda a este programa y de estar acá con ustedes. Qué bueno que quizás con esto de la cuarentena me puedan incorporar siempre. Pueda aparecer a partir de ahora de esta manera remota. ¿Por qué no? Sí, totalmente. Por supuesto, sí. Así está todo Locorrabia. Sí, la verdad que sí, porque la verdad que siempre los miro a ustedes y ay, qué lindo estar ahí, lástima vivir tan lejos. Y bueno, ahora y un placer estar con una invitada de lujo, como Mariana. Le damos la bienvenida, Mariana. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Buenas, muchas gracias por invitarme. Yo miro el programa de ustedes, así que estoy muy contenta de participar como invitada. Genial, buenísimo. Nosotros súper contentos que estés acá con nosotros, que te hayas sumado hace poco a Locorrabia con el libro A veces me pasa, que es nuestra última novedad. Que lo loco es que ya está impreso y ninguno de los cuatro lo vio todavía. Es cierto. Está atrapado en la librería. Sí. Es más, supongo que ya le ha llegado a gente que lo ha comprado y lo han visto y nosotros todavía no lo vimos. Pero bueno, esta semana lo remediamos. Esta semana lo remediamos sin falta. Ojalá. Sí. Bueno, Mariana, ¿cómo fue la experiencia esta del libro? Contanos un poco para arrancar, cómo es esto de A veces me pasa que hicieron con Nicolás Yu. Bueno, este es un libro muy distinto a los otros libros que yo suelo hacer, porque yo me dedico más que nada a la ilustración de libros para chicos y chicas. Y este libro particularmente está dirigido a un público adulto, o sea, no está pensado para un público infantil. Y no surgió con la idea de hacer un libro, sino que surgió como un juego. Yo vengo trabajando con Nicolás hace 4 años en distintos proyectos, a veces con editoriales argentinas, a veces con editoriales extranjeras. Incluso nos hemos autoeditado en una oportunidad como un proyecto que nos parecía que tenía que tener un formato más artesanal. Y una vez como que veníamos sin encontrar un proyecto para trabajar y le propuse que hiciéramos algo para las redes sociales, que para mí a veces funcionan como un lugar de experimentación o de publicación, o un lugar más lúdico, con menos presión que por ahí el formato de libro. Y le propuse que me acompañara en un desafío que en realidad es para dibujantes, que es el Inktober, que es este desafío que se hace todos los octubres, que tiene como una lista de conceptos y un concepto por día, y hay que resolver una ilustración por día. Ese es como un desafío autoimpuesto, no tiene ningún tipo de compensación más que la de llegar a cumplir con eso. Y le propuse a Nico, me acuerdo, le mandé un mensaje, le dije, che, ¿no te animás a escribir algo, una frase para cada palabra y yo la ilustro? Y él me dijo que sí, y al toque me dijo, mirá, y si encabezamos todas las frases con una idea tipo, y se le ocurrió esta construcción de el a veces. A veces me pasa esto, a veces me pasa lo otro. Y así empezamos a trabajar, como que tomábamos la palabra cada día y empezábamos a
tirar ideas y finalmente llegábamos a un concepto y yo hacía bocetos, le mandaba los bocetos, íbamos dialogando y empezamos a generar estas imágenes y después de un mes teníamos 30 imágenes y con frases. Claro. Y la verdad que no sabíamos qué hacer con eso porque teníamos como el prejuicio de que había sido algo muy lúdico para las redes, una experimentación. La pasamos muy bien haciéndolo, como que nos gustó mucho el proceso. Para mí personalmente fue como la posibilidad de volver a trabajar con línea, porque mi trabajo es muy colorista y muy del plano y esto me llevó como a un lenguaje más del dibujo, que yo le tenía miedo, o como que lo había perdido un poco. De la tinta volví a dibujar con tinta, fui a un registro más adulto. Sí, perdón, pero se me cortó un poco. Contemos que vos trabajás mayormente en ilustración de cuentos infantiles y juveniles, ¿no es cierto? Claro, y mi trabajo se sostiene mucho, o la particularidad que tiene es el color. Como que yo trabajo imágenes como muy, muy coloridas y baso casi todo el poder narrativo y compositivo de la imagen en la paleta. Y nada, y mi formación es más de pintura. Yo me formé en pintura, digamos, en la facultad. Y el dibujo lo tenía un poco relegado, como el dibujo de línea. Y con este proyecto siento que volví un poco a dibujar. Bien, al dibujo puro y duro. Yo creo que se nota mucho que ustedes se divirtieron haciéndolo y eso es lo que ha tenido mucho gancho también en el libro, que con la preventa le fue muy bien. Sí. El proceso estuvo buenísimo. Nosotros, bueno, con Nicolás somos muy amigos. La verdad que más allá de los proyectos nos conocemos mucho y trabajamos siempre trabajamos como manejándonos en esta línea de, bueno, Nicolás lee, digamos, fue librero, tiene muchas lecturas encima. Compartimos algunos gustos musicales, entonces siempre, o cinematográficos, entonces siempre como que íbamos tirando como distintas, y más allá de la frase, como él me decía, bueno, esto puede parecerse un poco a tal escena de tal película, o me mandaba tipo por ahí páginas de algún libro, o yo también, entonces íbamos construyendo la idea a partir de lecturas, de cosas que habíamos visto, todo eso, digamos, detrás de cada imagen hay como un recorrido muy veloz, porque era de un día para el otro, de construcción de sentido. Muy bueno, y contanos cómo empezaste en el mundo de la ilustración. En el mundo, en realidad, bueno, yo como todo el mundo creo que dibujo desde siempre. La diferencia por ahí es que en mi casa mis padres también dibujaban y se dedicaban al mundo editorial. Mi mamá, mis padres se habían conocido en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, y mi mamá se dedicaba a la ilustración de libros para chicos, como se dedica. Ella trabajaba para una revista y mi papá trabajaba de director de arte de una editorial, MC. Entonces, yo los vi dibujar y trabajar con los libros desde muy chica. Como que tengo recuerdos de ver a mi mamá sentada en la mesa dibujando. Digamos, mi papá teníamos una mesa de dibujo en la casa. Había un montón de elementos relacionados con el dibujo que estaban al alcance de la mano. Había materiales
había, no sé, una caja para calcar, había tipo un cepillito para borrar la goma de los originales. Y todo eso era parte de mi mundo cotidiano. También iba con mi papá a la editorial y lo acompañaba y lo ayudaba cuando era ya más grande, lo ayudaba a encontrar documentación, como ese universo para mí fue siempre muy familiar. Entonces, cuando terminé el secundario, decidí estudiar Bellas Artes también. No sabía que me iba a dedicar a los libros para chicos, pero fue muy claro cuando empecé la facultad que mi imagen era más relacionada con la ilustración que con las artes visuales en general. Claro. O sea, es como un oficio familiar, seguiste como una tradición. Sí, la verdad que sí. Y vos tenés muchos libros hechos con tu propio guión, por así decirlo, pero cuando arrancaste, ¿cómo arrancaste? ¿Arrancaste ilustrando textos de otros? Yo en realidad arranqué con algo que es muy común en los ilustradores infantiles, que son los manuales escolares, que digamos, ilustrar viñetas para los manuales. Ese trabajo lo hice un montón. También en paralelo, en realidad yo arranqué, cuando empecé Bellas Artes, me di cuenta de que lo mío iba más por el lado de la ilustración y llegué a la escuela Sótano Blanco, que era una escuela de ilustración que en realidad era el sótano de una casa que tenía Juan Bobillo en Palermo. Y llegué a la clase de Juan y Marcelo, que era su socio, y ellos como que se dieron, no sé si se acuerdan porque fueron un par de clases, pero me dijeron, no, vos tenés que estudiar ilustración infantil, y así llegué al taller de José Sanabria, que era también socio de ellos, y ahí como que ensayábamos mucho el producto de, digamos, el oficio, como José nos daba textos, cuentos clásicos, y nosotros teníamos que ilustrarlos con ciertas técnicas. Y bueno, ahí ya me fui armando una carpeta y esa carpeta la repartí por todos lados, y me empezaron a llamar de editoriales de libros escolares. Claro. Entonces... ¿Qué fue lo primero? ¿Te acordás que fue un trabajo pago o algo que te han pedido? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿O qué manual fue? Un manual, me llamó una editora, Mariana Valladares de Edelvives, y me pidió un cuento de 2 ilustraciones. Y yo estuve toda la noche sentada en la casa de mis viejos, porque tenía 19 años, no sé, 20. Y estuve toda la noche sentada como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Como, y me acuerdo que lo hice todo con lápices de colores, como nada que ver con lo que después hice, pero fue como lo más fácil para mí para resolver, y quedó bien. Eso fue apenas empezabas a estudiar, paralelamente que arrancabas a estudiar. Sí, eso fue al principio. Perfecto. Mariana, te hago una pregunta sobre tus influencias. ¿Qué mirabas? ¿Qué era lo que te gustaba a vos consumir como lectora? Y bueno, en ese momento como que empezó todo el boom del libro álbum en Argentina. Como que los libros álbum son libros donde las ilustraciones y las palabras aportan sentido al mismo nivel. No solo que aportan sentido al mismo nivel, sino que el sentido se construye a partir de esa interacción y de esa sinergia. Entonces, en esa época, como que empezaron a llegar y a publicarse muchísimos libros de estas características. Bueno, ya había ilustradores acá trabajando como, no sé, Diego Bianchi, Isol, Cristian Turdera, Cristian Montenegro, como toda esa generación de ilustradores que estaban haciendo cosas
muy buenas, muy inspiradoras. Yo estaba como mirando mucho eso. Y también yo venía de una casa que estaba llena de libros, entonces tenía una biblioteca bastante poblada de libros ilustrados, tenía catálogos de ilustración antiguos, tenía como un acervo de imágenes muy, muy grande. Entonces estaba como bastante estimulada y cuando más adelante empecé a viajar mucho también, porque siempre me gustó viajar, y empecé a viajar por Latinoamérica, más con una mochila, con amigas, con mi pareja, y eso también empecé a ver cosas que me inspiraban, como, no sé, me gusta mucho el arte popular de Latinoamérica, el uso del color, esta idea de que no se necesita usar la perspectiva ni el claroscuro para representar una escena. Me parece que el libro álbum me ofrecía la posibilidad de explorar como cuestiones espaciales o de dibujo, de representación que no fueran académicas. Y también, bueno, muy fan siempre de la historia del arte y del arte del siglo XX, de las vanguardias. Como que toda esa mezcla creo que empezó a aparecer en el trabajo también. ¿Y cómo surge la figura antropomorfa que tanto te gusta? Bueno, mucho nace también de esto, de observar como ciertos íconos o ciertas artesanías del arte popular mexicano, por ejemplo, que son por ahí estos personajes que muy coloridos, con cabezas de animales, como esta cosa medio, no sé si, sí, como de ídolo popular, extraño, aunque también hay personajes con cabezas de animales en el Antiguo Egipto, también hay personajes con cabezas de animales en la literatura infantil, como que en toda la literatura infantil se utiliza mucho la figura de el animal vestido, o porque te corre un poco del realismo, pero a la vez te permite humanizar ciertos personajes y que el pequeño lector se sienta vinculado a Sí, lo de hecho las que... fábulas son como, es eso, ¿no? Que es el típico relato para niños, la fábula con la moraleja ahí es el animal haciendo cosas de humano, ¿no? Claro, Sí, sí, tal. siempre hay. Y ahora tenés como un acercamiento a la historieta que en algún punto es producto del libro álbum, porque yo miro tu trabajo mientras tú duermes, que es un libro con guión tuyo, que es mudo, con el que ganaste un premio, y en algún punto es una historieta larga, o sea, tiene secuencia, es muda, o sea, va contando una historia a través de secuencia de imágenes, y en algún punto hay como tiene una manera de narrar bastante de la historieta, hablo de este libro, no sé si se ve bien, después de última Sí. algunas imágenes. Eso se te fue ganando porque fuiste como metiéndote cada vez más en el lenguaje del libro álbum o es paralelo o viene por otro lado. No, eso yo le tuve siempre como mucho respeto a la historieta, porque yo vinculaba el dibujo de la historieta a un dibujo como mucho más académico y como, no sé, académico lo digo como algo que para mí está buenísimo pero algo que tal vez no se relacionaba tanto con el lenguaje que yo manejo. A pesar de que yo todos esos conocimientos los tengo porque estudié dibujo en Bellas Artes o mismo en el taller de ilustración, yo tenía como mucho respeto y sentía que no era un terreno donde yo me pudiera meter. Pero después empecé a leer historietas más de autor, contemporáneas. Me acuerdo que un día compré una historieta que se llamaba Un vivo sin fondo y empecé a darme cuenta que había historias que sí me estaban hablando a mí,
y que había maneras distintas de narrar que tal vez se relacionaban más con el álbum. Claro. Y que en el fondo, tanto en el álbum como en la historieta, lo que hacemos es contar historias. Sí. Y estamos siendo narradores visuales y estamos trabajando la relación imagen-texto. Claro, Lo que yo noto de distinto en la historieta es que, digamos, hay un código que hay que aprenderlo en algún punto o hay que aprender a manejarlo, que es el plantado de página, no sé, el uso de las viñetas, el uso de los globos de diálogo, todo eso que es un mundo que para mí es maravilloso y es nuevo, porque lo estoy empezando a usar ahora. También no sé si quieren aprovechar este momento que estás hablando de esto para contar el proyecto que están haciendo Alejandro y vos para el CESEBA. Sí. Ale, si querés. No, eso en verdad es parte, en verdad es un pedido del CESEBA, es parte de la colección que venimos trabajando con ellos, que son desde Loco Rabia, que son las adaptaciones de ciertos textos o versiones de ciertos textos a la historieta, textos digo de españoles importantes como fue el Mío Cid, Las Moradas de Santa Teresa en su momento, hicimos la biografía no autorizada de Ortega y Gasset, las novelas ejemplares de Cervantes, y ahora nos habían pedido que trabajemos sobre el viaje de Magallanes y Elcano, o sea, la vuelta al mundo, pero desde alguna óptica distinta. O sea, el pedido fue a ver qué podíamos hacer con eso, y lo que yo planteé en su momento, yo justo fue como todo un azar lindo. Yo venía, el año pasado había como, siempre viste que descubrís a algún dibujante, a mí me pasa en las redes, todos los años descubro a alguien, como fue Jorge Quien en su momento, Pedro Mancini, medio que te sorprende, digamos, y estás como sorprendido. Me había pasado con Mariana y con Luis Morti, que es un chico de Bahía Blanca, que terminaron haciendo un libro juntos, Mariana y él, para Musaraña, el año pasado, un libro infantil también mudo. Y yo los venía siguiendo a los dos, no sé qué, pero nada, como que me gusta lo que hiciste. Ahí fue que vimos A veces me pasa, que traje la idea de publicarlo en la editorial y más, pero no los conocía a ninguno de los dos. Y da la casualidad que el año pasado en la Feria del Libro Vicente López nos conocimos porque ella es de la zona, y yo la tenía en mente porque me imaginaba una especie de bestiario para lo del CESEBA con un dibujo como el de Mariano. Pero no sé, no tenía la confianza ni nada como para preguntarle. Pero bueno, justo nos conocimos, ella me saludó, yo la saludé, no sé qué, y dije, bueno, más sí, ella justo me dijo, me gustaría hacer algo con vos, y yo justo tenía ganas de hacer algo con ella. Entonces, mira, está el pedido del CESEBA, podemos como probarlo. Y bueno, ahí fue naciendo la idea, y trabajándola también con el CESEBA, esa especie de bestiario se transformó en una comparativa entre lo que ellos vieron y lo que realmente es. No sé, por ejemplo, animales, cómo describen ciertos animales que para ellos son nuevos, y está es muy loco eso, porque vos para explicar algo nuevo usás cosas no conocidas. Entonces, un tiburón es como un perro que tiene aletas que está en el agua, y en verdad no. Entonces era como ilustrar eso que ellos imaginaban y después hacer en algunos casos una pequeña explicación de qué realmente era eso, que realmente, por ejemplo, ellos comieron mucho apio en un momento del viaje, sin saber, o sea, pues estaban varados en un lugar y comían, y ahora se sabe que gracias a ese apio que tiene mucha vitamina C, no sufrieron tanto el escorbuto, que era una enfermedad típica de los marinos de esa época, que quizás los podría haber matado a todos, sino que resistieron un montón, 20 días que estuvieron enfermos y demás, gracias a ese apio, pero sin ellos saberlos. O un caso de una especie que cultivaban creo que en las Molucas, que la gente pensaba que les hacían un diablo y los dejaba enfermos un mes, y era porque es algo altamente tóxico, y al cortarlo comían esa de acerrín y quedaban enfermos un mes. Este tipo de explicaciones son las que ampliamos después. Sí, bueno. A mí... Perdón, te interrumpí. No, ya pasaba a vos, ya me había ocupado demasiado. No, a mí lo que me pasó es que yo venía como tanteando con esta idea de hacer historietas, pero con mucho temor y con mucha inseguridad,
a la vez, bueno, pasó esto que estuve un mes dibujando estas viñetas para A veces me pasa. Y cuando lo conocí, y empecé a escuchar algunos podcasts de historieta específicos para ver un poco cómo era ese mundo. Y siempre también soy muy lectora de historietas, eso sí, tengo una buena biblioteca en casa de cómics. Y en una de esas entrevistas escuché una entrevista a Ale Farías y me di cuenta de que me interesaba como esta cosa de la historieta que me parece que tiene muy aceitada la relación entre el dibujante y el guionista. No sé si me equivoco o no, pero me da la sensación de que está muy claro que se necesitan mutuamente para contar la historia. Y eso me gustó, como que me dije, bueno, si hay una predisposición al trabajo conjunto, que es algo que a mí me interesa mucho, a veces me gusta trabajar solo en conjunto, me dan ganas de probar a hacer una historieta. Y Ale me propuso hacer una historieta, entonces... claro. Sí, que verdad es un libro raro, ¿no? No sé si es tanto una historieta, es un libro raro, es un libro como con imágenes que por eso me gustaba mucho Mariana con esas cosas que tiene a veces que evoca ciertas cosas de grabado en el dibujo y de cosas o de, viste, de trabajo medio medieval, esa cosa negra como con terminaciones bien como de medio de grabado, viste, medio ancestrales. Me parece que daba re con el dibujo de eso y aparte tiene mechadas ciertas historietas breves el libro. Es un libro raro. Igual para mí, para introducirme en el mundo de la historieta, está buenísimo. Porque, digo, como ejercicio y como desafío, tiene historietas muy breves que yo puedo resolver con el conocimiento que tengo. Y también tiene este libro, tiene como... es un inventario, es como un herbario, un bestiario, entonces... Es una hermosa excusa para dibujar, como que es lo que yo tengo ganas de hacer, como de dibujar con tinta china, con pluma, de volver un poco a ese trabajo. Yo venía trabajando mucho en digital y con este proyecto, nada, me compré una pila de papel, volví a sacar la caja de luz para calcar, como que volví a un montón de cosas del oficio que yo había perdido un poco porque le había encontrado otras salidas distintas que están buenas también, como trabajar con la tableta gráfica o trabajar en ¿Vos la mayormente compu. trabajás en digital? Y sí, yo durante años, al principio trabajaba todo analógico, mis primeros libros fueron todos analógicos y, digamos, todo el trabajo de témpera, de acrílico, pero después tuve hijos y se me complicó el despliegue de materiales. Entonces empecé a trabajar en la compu y también me pasa que soy una persona muy ansiosa y la compu me resolvía mucho cuestiones de velocidad, además que los trabajos me demandaban velocidad y entonces estuve muchos años trabajando muy contenta en lo digital y creo que encontré como una manera muy cálida, o por lo menos yo la sentía cálida, de trabajar con la tableta gráfica. Pero ahora me dieron ganas de volver a dibujar. Y este libro que estamos haciendo con Ale es eso, es el trabajo de dibujante y también es como una reinterpretación de una interpretación de la realidad. Entonces yo estoy haciendo como estoy observando dibujos antiguos y leyendo el guión de Ale que está basado en las escrituras de Pigafetta y tratando de pensar cómo estos tipos vieron un mundo que desconocían, porque es la primera vuelta que dan al mundo, y cómo se encontraron con cosas que los maravillaban y que los asombraban. Entonces
es un proyecto que estoy disfrutando mucho y que me agarró justo en esta cuarentena. Sí, especial para Sí, dibujantes. sí. Bueno, ahora te estamos viendo dibujar mientras charlamos y veo que tenés en la mano un Pentel punta pincel. Ah, muy bien, sí. Contá, que nos cuente un poco con Meta qué materiales trabaja, que a mí me gusta mucho saber sobre el tema de los elementos de trabajo, qué se usa, soy muy fetichista de los elementos de dibujo y mucha gente que nos ve también. Entonces ahora veía que tenía este Pentel punta pincel, que nos cuente un poco cómo trabaja. Sí, yo esta nueva etapa que hago un lápiz muy rápido y muy suave para plantar un poco la idea y el boceto. Y después estoy entintando con esta maravilla que la descubrí hace poco. Ajá. Ahora veo que muchos dibujantes la usan y todo, pero me es súper útil porque yo soy muy desastrosa con los pinceles y con el cuidado. Y también soy muy desprolija con el tema de la tinta. Soy zurda, entonces le paso la mano arriba de los dibujos y tiro, si pongo el tintero al lado, le tiro la tinta arriba de los dibujos. Entonces esto me resuelve un montón de problemas, porque mantiene muy bien la punta y Claro. tiene un cartucho donde todo el tiempo estás recargando sin necesidad de mojar. Claro. Muy bueno eso. Pero está buenísimo. ¿Cambiás el cartucho o lo volvés a cargar con alguna tinta en especial? Hasta ahora lo vengo cambiando, pero me parece que la cuarentena me va a obligar a... La cuarentena y la economía me van a obligar a buscar otros métodos. Claro, sí. Y después, nada, compré varias microfibras con distintas características. Yo soy fetichista de los materiales, me gusta mucho invertir en eso, me parece que es importante, aunque yo sé que se puede dibujar con cualquier cosa. Por ejemplo, esto a mí me cambió mucho el trazo. Me parece que los distintos materiales te van llevando como te van conduciendo el dibujo por distintos lados. No es lo mismo agarrar una pluma, que también me encanta usar pluma, a agarrar un pincel, a agarrar una microfibra, como que lo que voy haciendo es combinar. Generalmente arranco por esta, que me da un trazo más de pincel, más modulado, más gestual, y después voy trabajando con microfibras que son un poco más precisas, y tramas o rayados o punteados, como que voy combinando. Claro. ¿Y qué tipo de hoja usás, Mariana? De papel. En este caso estoy usando un papel italiano que se llama Fabriano 4, que es un papel no muy caro, y para usar tinta o lápiz, tintas sin aguadas, digo, tinta directa, o lápiz tiene una buena textura para el lápiz también. No tiene tanto gramaje, pero está bueno. Fabriano 4 se llama. Contemos que ese no es tu lugar habitual de trabajo, ¿no es cierto? No. No, Me decías no. que vos trabajás en la mesa del comedor directamente. Sí. Mal que me pese. Sí. Yo tengo la compu en la mesa de la cocina, que es el comedor. Y claro, el problema es que en esta casa, bueno, está este taller que no es mío, digamos, es medio un depósito de cosas. Y yo, como tengo un hijo chiquito, hasta hace muy poco necesitaba estar muy al alcance de sus necesidades. Entonces decidimos que para la logística familiar lo mejor era que yo trabajara en la cocina y que pudiera estar, no sé, cerca por si se despertaba de la siesta
Entonces, nada, lo que hago es medio incómodo porque ahora que estoy volviendo a trabajar a mano, tengo que, no sé, sacar los platos de comida, limpiar, pasar el trapo, que esté todo seco, poner los papeles, después levantar los papeles que por ahí están sin secarse, apilarlos y ponerlos en un costadito. Lo que hicimos fue comprar una mesa muy grande para que hubiera lugar para todo. Claro. Para los juguetes, para la comida, para mi trabajo. Y la idea era que me iba a mudar a algún taller, me iba a alquilar algún lugar para tener mi espacio, pero bueno, va a tener que esperar. Probablemente el año que viene pase eso. ¿Y tu hijo te pide los elementos para dibujar? Sí, no sé qué edad tiene. Tengo 2. El más grande tiene 8. Y Ajá. sí, el más grande me saca cosas. Pero nada, yo le presto algunas cosas. No soy muy obsesiva de los materiales. De hecho, debería hacerlo más, porque soy fetichista, pero no obsesiva. Bien, perfecto el equilibrio. ¿Y ahora nos querés contar lo que estás haciendo? Sí, no llego a hacer mucho porque es muy difícil. Es muy difícil dibujar y hablar al mismo tiempo. Estoy haciendo un conejo dibujante que está en una cueva, pero no lo termino de dibujar. Si quieren, lo que puedo hacer es, cuando lo termine, les mando alguna captura o algo, pero... Dale, sí, genial. Y después en postproducción lo agregamos. Dale. Muy bueno. Te habíamos pedido esto de que dibujaras mientras hacíamos la entrevista para justamente ver qué elementos usás y cómo lo haces. Claro. Algo que me olvidé de aclarar es que yo vengo haciendo historieta infantil hace varios años, en realidad. No es que nunca hice historietas. Sería injusto decirlo porque hay mucha gente que confió en que yo pudiera hacer historietas. Yo trabajo para la revista Jardín de Genios, que el editor se llama Pablo Colazo, no es el dibujante, sino el editor. Y él, nada, me propuso hace muchos años hacer una historieta que le hicimos junto con Roberto Marín, que fue el guionista. Es un guionista ya con mucha experiencia. Y ahora estoy empezando a hacer una historieta yo sola en esa misma revista. Ya, buenísimo. Aprovechamos para mandarle un saludo a Pablo Colazo, el dibujante, que es nuestro gran amigo. Creo que uno es con S y otro es con Z. Es la diferencia que tienen. Sí. Y la historieta sí, Mariana, que estás haciendo... Y ahora, aparte... Perdón, dale. ¿Es la misma que la seguís vos o empezás una cero? Una de cero. Pablo me propuso seguir, pero la verdad que a mí me parecía que los personajes que hacíamos, que eran Fito y Coco, eran de Roberto. Así que le propuse hacer una historieta nueva y la estoy guionando yo. Así que vamos a ver cómo me va con eso. Y ese trabajo que deben tener un montón de páginas con Roberto hechas, digamos, de esos personajes. ¿Nunca salió el libro? ¿Nunca tuvo interesados? Como porque hay ciertas editoriales como la de Marcelo Danza, Marcos, recordame el nombre que se me fue. Sí, Comic Debris. Comic Debris, que se dedican a la historieta exclusivamente infantil y les podría interesar mucho ese material. La colección Toyn, que es todo de historieta infantil, sí. La verdad que tendría que sentarme, lo hablamos un par de veces, pero nunca llegó a nada concreto, tendría que hablarlo con él. Claro. Después otra experiencia que tuve de historieta infantil, que es la que vos mencionaste, Ale, fue la de Isla, que es un cómic silencioso para niñas y niños, que dibujamos a 4 manos con este chico Louis Mort, y que es una historieta porque está resuelta enteramente en viñetas secuenciales y es enteramente silenciosa, o sea, no tiene texto, no tiene globos, tiene globos pero con símbolos adentro, digamos, prescinde de las palabras.
y ahí con ese libro se inauguró una colección también de historieta infantil en Musaraña Libros. Claro. Y para mí es súper importante que haya mucha edición de historieta infantil en Argentina. Sí, nosotros también lo pensábamos así y por eso inauguramos la colección Loquillos, que es nuestra colección de historieta infantil, porque sí, creemos que hay que armar como el semillero de lectores, ¿no es cierto? Sí, total. Y además es muy, los chicos se vinculan con la historieta de una forma muy natural. Yo lo veo como mamá eso también. Como mi hijo aprendió a leer con las historietas de Escuela de Monstruos. Claro, por suerte, justo iba a decir, por suerte existen en este momento ciertos autores muy potentes para los chicos, como es Chanti con Mayor y Menor, y el Bruno con Escuela de Monstruos, que son, creo que tienen una llegada directa a los chicos, es increíble lo que generan. Sí. Y que es comparable a nuestro Asterix y Obelix y nuestro Lucky Luke cuando éramos chicos, digamos. Está buenísimo, tiene que existir esas sagas y esos personajes que se metan en la vida de los niños para que, nada, después ya les quede ese germen ahí. Sí, si no existe eso. Aprovechemos para contar que en este ciclo que estamos haciendo de 3 programas para el festival, uno de los programas va a ser con el Bruno. Exactamente. Ay, qué bien. Sí, exacto. Sí. No, yo me acordaba que cuando era chica justo se editaron todos los volúmenes de Mafalda en el volumen ese grande, gordo de todo Mafalda. Y mi viejo lo trajo a casa y nos tirábamos en el piso a mirarlo, porque encima era un libro enorme y pesado. Y me acuerdo de leer Mafalda con fascinación, a pesar de que había un montón de cosas que como... La historieta para mí es... debería estar como mucho más incorporada, incluso debería estar incorporada a la escuela. Claro. Sí, bueno, yo trabajo en una biblioteca escolar y la historieta es parte de la currícula. Ahora no me acuerdo, me parece que en tercero o en quinto de primaria y en secundario también. Qué bueno. Bueno, a mí me hicieron leer El Eternauta en el secundario, así que... Sí, es muy común que hagan leer El Eternauta en el secundario, sí. Sí, pero además ahora los manuales y los libros de estudio están trayendo mucha historieta. Particularmente en la biblioteca donde yo trabajo tenemos un estante de historieta porque usamos a la historieta como punto de conexión entre los libros de literatura infantil, que son muy visuales, muy ricos visualmente, muy lindos, atractivos, son casi como juguetes, y los libros que los chicos empiezan a consumir a partir de tercer año de primaria, que ya son puro texto, tienen muy poca ilustración. Como hay una ruptura entre esos dos tipos de libros, ahí se pierden muchos lectores. Entonces nosotros tenemos el proyecto de que la historieta sea el nexo entre una lectura y la otra, ¿no? Como que ese lector que deja los libritos de cuentos y pasa a los libros, tenga la historieta como todavía una lectura muy visual. Eso está bueno, me parece súper interesante. A mí como me pasa en casa con mi hijo de 8 años, que está justo en ese punto de que ya no le interesa tanto el álbum, no lo va a agarrar solo. Y también está en el punto en el que ya leen solos. Y la historieta está siendo como el camino, como ese nexo, me parece, como ese, que está muy bien. Creo, Marcos, también que es importante lo que hace Banda Dibujada en ese sentido de acercarse a la escuela. ¿Sí? Es una de las cosas que creo que hay que trabajar mucho en la historieta, que es, vos decías, el hecho de fomentar lectores, pero también de introducir al chico a la lectura. Nada es más fácil, creo que para el chico, que arrancar desde una historieta, ¿no? Sí, sobre todo por lo atractiva que es la historieta visualmente. En realidad yo no diría que es más fácil, porque la historieta necesita que vos tengas ciertas competencias de comprensión de símbolos, ¿no es cierto? De comprensión de la secuencia y todo esto, pero lo que tiene es que es tan atractiva visualmente que se hace el esfuerzo para poder llegar a ella. Sí, de hecho hay lectores grandes que no tienen
con bagaje en historieta, digamos, que les cuesta leer la historieta, justamente por eso que no saben cómo seguir la secuencia, que no se pierden con esas elipsis que hay entre un cuadro y otro, y acá, ¿qué pasó? Viste, como que no pueden reponer ciertas cosas también. Sí, no. O sea, es un género, o sea, es una lectura que parece sencilla, pero tiene sus complejidades, digamos. Sí. A mí me llama mucho la atención en un momento, yo no sé si en casa también estamos suscriptos a una revista francesa que llegaba acá. Mis viejos se habrían suscrito por una cuestión de que para inspirarse, pero llegaba esta revista, era una revista para prelectores, o sea, de chicos de 0 a 5, y el 50% de la revista eran historietas, de 4 viñetas por página, digamos, muy, muy sencillas, muchas de ellas eran silenciosas, pero me llamó siempre la atención cómo en Francia, por ejemplo, la historieta es considerada como desde muy temprana edad, pero muy temprana edad, estamos hablando de chicos de primerísima infancia, y se crean historietas para ese público, porque acá hay mucha historieta infantil, pero tal vez no para públicos tan menores. Y me parece está bueno incorporarlo también en los libros para bebés, como un lenguaje más. Sí, sí. Sí, muy bueno. ¿Te acordás cómo se llamaba la revista esa? Sí, se llama Pondapi. Después les paso el nombre bien. Bueno, buenísimo. Es de la editorial Bayard, que es una editorial como de mucha tradición. Y nada, y Pablo Colazo, que trabaja en Jardín de Genios, es muy consciente de eso y como que le gusta esta idea de que en las revistas de Jardín haya historieta. Sí. Sí. Sí, eso se ve en la revista. ¿Y a tus hijos los usás como experimento para tu trabajo? Sí, para ver qué opinan, le pedís opinión, ves cómo funciona con ellos. Sí, todo el tiempo. Como que estoy cerca de lo que ellos les interesa, de lo que ellos miran. A veces me pongo a mirar dibujitos animados con ellos, el lenguaje que usan, qué cosas les interesan. Como que me doy cuenta de que muchos de los libros que hago salen de la experiencia de la maternidad. No solo, digamos, algunos por las temáticas o por los desafíos que tiene cada etapa de las edades de mis hijos, y otros porque, no sé, el libro que mostró Ale recién, por ejemplo, que se llama Mientras tú duermes, es un libro que surgió a partir de un par de experiencias de mi maternidad, digamos, porque me di cuenta de que cuando mi hijo se iba a dormir, había todo un mundo que le era completamente ajeno, que era el mundo de la noche, y ese libro surgió de esa idea. Y también porque yo empecé a viajar sola y a dejar a mi hijo en casa con su papá, y yo empecé de nuevo a salir de noche o a ver cosas de noche. Entonces es un libro que habla de todo lo que sucede de noche mientras los chicos duermen, por ejemplo. Entonces hay algunas experiencias con mis hijos que me despiertan ideas, como que me resultan muy inspiradores. Muy bueno. Bueno, y contanos ahora, aparte de lo que están haciendo con Ale, ¿qué proyectos futuros tenés? ¿O en qué estás trabajando ahora si estás haciendo otra cosa? Sí, estoy trabajando en ese libro. Estoy haciendo otro libro que yo soy la autora integral y también es una historieta para chicos. Son 5 relatos, también que suceden todos en un pueblo que me inventé, con animalitos humanizados, y lo estoy trabajando con una editorial colombiana. Es una editora que también confió mucho en esta nueva línea mía de trabajo de línea y de dibujo y de historieta. Entonces ella me propuso que yo hiciera los guiones
leyó los guiones y ahora estamos trabajando en el storyboard. Así que ese proyecto me tiene muy entusiasmada. Y creo que se enmarca un poco en esto estoy pensando ahora en voz alta, de que se viene un poco también una oleada de historieta infantil a nivel internacional, me parece. Uh-huh. Porque este año que no se realizó la Feria de Bolonia, que es una feria del libro específicamente orientada al libro infantil, yo tenía los pasajes para ir y bueno, se suspendió. Sí. En esa feria como que siempre hay como premios, es una feria específicamente para el sector editorial, no es para el público general, o sea, no es para ir a comprar libros, sino para ir a hacer negocios, y todos los años hay premios con distintas categorías, y este año se incorporó la categoría de historieta y eso me parece que está también mostrando que se está empezando a generar una oleada de historietas orientadas al público infantil como una nueva como moda, y que creo que está muy bien por todo lo que veníamos diciendo. Y supongo que si aparece ahí de golpe es también una feria que marca tendencias, ¿no? Y un poco sí, definitivamente, así que está bueno. A mí me pasa que muchos editores con los que trabajo, que por ahí no publican historieta, me dicen, bueno, ¿podés meter un globo de diálogo? Como que también los lenguajes se empiezan a entrecruzar, ¿viste? Muy bueno. Como, o que esta página, por favor, resolvela en viñetas, me parece que funcionaría mejor. Entonces, el libro álbum está incorporando muchos recursos de la historieta y viceversa. También aparecen todos, bueno, hace rato que aparecen, pero estos libros que no son ni una cosa ni la otra, y que van mezclando por ahí dobles páginas ilustradas y de repente secuencias de ilustradas en historieta y de repente secuencias de narrativa. Sí, muy bueno. Va penetrando el lenguaje de la historieta en otros géneros, eso está bueno. Quiere decir que se está leyendo mucho y se está viendo mucho. Sí. Genial, bueno, no sé si les queda alguna pregunta en gatera. No, yo creo que es un buen momento para cerrar, que Internet está amenazando ahí con meter la pata. Sí. Yo creo que hay que aprovechar que nos dio una hora linda para hablar sin molestar y no darle la oportunidad de que empiece a meter la pata. ¿Querés mostrar, Mariana, a dónde llegó el dibujo? Ay, no sé si se ve bien, chicos. No importa, después si no, mandanos un scan. Se ve bárbaro. Es un colegio de dibujar. Me encantó. Hice lo que pude mientras hablaba. Espectacular. Bueno, te agradecemos muchísimo, Mariana, por haber participado de esta experiencia, que fue hacer el programa así, cada uno en su casa. Fue un placer, chicos, la verdad. Estuvo linda la conversación. Genial. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo programa, chicos. Dale, será mañana. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.